Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Latitud 18, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en red. Como siempre, me acompaña la licenciada Ivonne Lozada Rosas, quien es la directora de la Biblioteca Jesús T. Piñero, y en esta ocasión nos acompaña también el doctor Wilfredo Colón Guasp, quien es catedrático de la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, y quien es un especialista en seguridad alimentaria. También le vamos a dar la más cordial bienvenida a Ramón Borges Tavares, quien es el coordinador audiovisual del Laboratorio de Comunicación de nuestro recinto. Hoy tenemos dos temas importantes que son el informe, el primer estudio de seguridad alimentaria en Puerto Rico, llevado a cabo por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y además estaremos conversando sobre otro asunto que no cesa de ser tema de conversación. Todos le encontramos un ángulo completamente distinto a lo mismo, que es la controversia provocada por el documental After María, desarrollado por Netflix. Así que sin mayor preámbulo, Ivonne, vamos a dar comienzo a estos dos temas. Pues mira, ayer, importante, y esto es un tema que se viene hablando por debajo, que me parece que el gobierno no le ha dado la importancia que merece. El Instituto de Estadística revela los resultados de lo que es el primer estudio de seguridad alimentaria en Puerto Rico del año 2015, que es muy importante también la fecha. Obviamente, todo este concepto de seguridad alimentaria toma otra relevancia después del huracán María, que la gente comienza a ver en realidad cuáles son los efectos de no producir los alimentos que consumimos en Puerto Rico. Y les voy a leer un poco, antes de comenzar la discusión, sobre esta encuesta. El Instituto de Estadística lo hace en colaboración con el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgos Asociados a la Conducta, administrado por el Departamento de Salud. Como les dije, presentan los resultados de este primer estudio que se hace en Puerto Rico. Se hace, que es algo que me gustaría discutir, la población de estudio fueron adultos de 18 años. Que me gustaría después que me dijeran por qué es mayores de 18 años y no se atiende lo que es la población de niños o preteens, no están incluidas en el estudio. Cita los datos relevantes del estudio. Es que se estima que el 33% de la población de 18 años o más en Puerto Rico presentó inseguridad alimentaria. De igual forma, el 21.7% de las personas entrevistadas indicaron que en los pasados 12 meses del estudio, recuerden que esto es 2015, hubo ocasiones en las cuales tuvieron que servirse menos cantidad de alimento o dejar de comer una de sus comidas diarias por falta de dinero. Por otro lado, una cuarta parte de casi 26% lo hizo casi todos los meses. El estudio también revela que la región de Arecibo fue la que mayor % de inseguridad alimentaria presentó, con un 40%, casi 41%, mientras el área metro y Ponce fueron las regiones que presentaron menor inseguridad alimentaria, con 31.8% y 31.4%, que para mí es altísimo de todas maneras. El 44% de las personas con inseguridad alimentaria percibieron su salud como regular o pobre. Porcentaje fue mayor entre las mujeres, de casi un 48%. Eso es casi el 50% de la población de mujeres en el país, en comparación con los hombres, que es un 38%. El estudio concluye también que las personas con un ingreso menor de 25,000 tienen probabilidad de 3.3 veces mayor de pertenecer a grupos de inseguridad alimentaria. Eso es solo parte de las conclusiones a las que llega el estudio. Hay unas recomendaciones también, pero aquí tenemos al doctor Wilfredo Colón Guasp, catedrático en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, y también especialista en seguridad alimentaria. Wilfredo,
Gracias por decir que soy especialista, pero realmente no soy conocedor de... Soy conocedor del sector agrícola, tanto de Puerto Rico como la región del Caribe, donde me he desempeñado en diferentes funciones por muchos años. Lo que quiero resaltar primero, que este estudio es muy particular porque utilizó unas métricas únicas, ¿verdad? No son las métricas que se utilizan a nivel internacional cuando se va a determinar hambre, hambruna, inseguridad alimentaria. Y tiene que ver, como tú habías comentado, cuando utilizamos las métricas internacionales nos basamos en niños de 5 años o menos. Okay. ¿Por qué? Porque ahí es que se va a ver afectado lo que es el peso, la altura y el desarrollo cognitivo del individuo. Ya cuando estamos hablando de adultos, pues ya estamos hechos, ¿verdad? Claro. Entonces no es lo mismo. Y a nivel internacional utilizamos esas métricas. Bueno, pues por lo tanto... ¿Tenemos alguna información de por qué se excluye esa población? No, estoy hablando a nivel internacional porque es la misma métrica. No, por eso es que dije que es un estudio muy particular, ¿verdad? En ese sentido, porque se utilizó unas métricas únicas, en este caso de unas preguntas que hicieron a esa población. Pero no deja de tener, ¿verdad?, importancia de tratar de evaluar eso, y yo creo que el estudio llega a las mismas conclusiones que nosotros sabemos que si hay inseguridad alimentaria, primero que importamos muchos alimentos, 85% tenemos un problema también de los impuestos que ponen sobre los inventarios que tienen los negocios, que eso lo vimos también, son pocos los que no tienen que cubrir ese inventario, por lo tanto si se van utilizando esos alimentos y no estaban ahí disponibles, después tenemos que esperar. El 75% de nuestros alimentos viene del puerto de Jacksonville, y vimos eso cuando se hundió el barco Faro hace unos cuantos años. No sé si ustedes saben que pusieron en el viejo San Juan, en el puerto, pusieron una estatua en honor a Faro, a ese barco que se hundió en el área que llamamos el Triángulo de Bermuda. Pero ¿qué pasó? Que ese barco traía alimentos a Puerto Rico y tuvo un efecto, no de hambruna, sino un poquito, ¿verdad?, de tener alimentos disponibles. Ahora, hay que ver también que nosotros tenemos un programa de asistencia nutricional que cubre mucha de la población de Puerto Rico, que eso es lo que estamos hablando, esperando los 600 millones que se iba a aprobar, que todavía no se ha aprobado, que está. Entonces, eso ayuda a lidiar un poquito con esa inseguridad. Además de la inseguridad de la falta de alimentos, una de las preocupaciones que yo tengo es la calidad de los alimentos, porque muchas personas llenan sus requisitos de calorías con azúcar, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues tomando jugo, tomando refrescos, tomando alimentos procesados que son altos en azúcar, por lo tanto llenan sus requisitos de calorías. Y eso no es la mejor manera, eso lo vemos, ¿verdad? Eso tiene un efecto que detrimental en la salud, en los sistemas de salud, en la vida de las personas. Y eso sí lo veo como algo muy preocupante, que no tiene nada que ver con este estudio, pero es una parte de la inseguridad alimentaria cuando se está hablando de un alimento que no es el mejor, ¿verdad? En términos de ser sano, nutritivo, etcétera. Es como introducción, ¿verdad? Es lo que quería compartir. Yo creo que quizás también la gente en la calle, la gente normal, común, incluso yo, si no es que me pongo a leer un poco de esto, no entienden muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad alimentaria. Y veo a partir del informe que hay unas definiciones, por ejemplo, hay unas definiciones que surgen en el 74 de la Conferencia Mundial, que define seguridad alimentaria como la disponibilidad en todo momento de suficientes suministros mundiales de alimentos básicos para sostener el aumento constante del consumo de alimentos y compensar las fluctuaciones de la producción y los precios. Ahora, la FAO tiene una definición distinta. Pero es muy similar. Sí, pero es más específica. Y establece 4 pilares de seguridad alimentaria. El primero es que tiene que haber disponibilidad física de los alimentos. El segundo es que tiene que haber acceso económico y físico a los alimentos. El tercero es la utilización de los alimentos. Y finalmente el cuarto es la estabilidad de los sistemas de producción y distribución.
Exacto, por eso es que si hablamos del acceso físico, hay una inseguridad alimentaria, sí, ¿verdad? Y eso lo vimos cuando en la sequía que hubo aquí en 1897, en la invasión norteamericana, en 1899 cuando San Ciriaco, en la Segunda Guerra Mundial con los submarinos alemanes, en la huelga marítima en el 47, cuando fue 2001 las bombas en Nueva York, ¿verdad? Del 11 de septiembre también hubo inseguridad y ahora lo vimos en Huracán María. Por lo tanto, el acceso físico, por ser una isla que depende de alimentos, ahí hay inseguridad. Económico también, porque más de la mitad de la población nuestra vive por debajo del nivel de pobreza. No tienen el poder adquisitivo. Suficiente alimento seguro, yo diría que sí contamos con mucho alimento seguro porque cumple con todos los requisitos de las agencias. Y nutritivo, como dije, tenemos alimentos nutritivos y tenemos alimentos que no son muy nutritivos, que realmente llenan nuestras necesidades de calorías, pero no en términos de nutrición, de alimenticias. Y preferencia, pues nosotros, una de las cosas que estamos viendo, ese cambio en preferencia de alimentos que estamos viendo en Puerto Rico, fíjense en todos los fast food que hay en Puerto Rico, y tantas veces que yo hablo, aunque esto es algo no es estadístico, hablo con muchas personas que no cocinan, que salen todos los días a comer fuera, y esto es un patrón que se está viendo una y otra vez. Y obviamente, como dije, la calidad de los alimentos, nosotros tendemos a sobrecocinar y eso nos ayuda a que no nos pone en peligro para tener bacterias y cosas así. Por lo tanto, yo diría esa inseguridad alimentaria, lo que es el acceso físico y económico, son uno de los puntos, y nutritivos son puntos que tenemos que tener cuidado. Que nos deben estar escuchando y dicen, pues que yo no sé de qué habla esta gente, si tú vas al supermercado y hay comida que ni botándole, y aquí hay fast food en cuanta esquina, todavía escuchándonos no entienden que aquí puede haber un problema de seguridad alimentaria. Sí, definitivamente. Hay una negación, yo creo que hay una negación que nosotros debemos de traer a la mesa en cuanto al impacto de la dependencia económica en los temas que estamos considerando. Hay un trabajo del economista Santos Negrón, trabajo reciente sobre el tema de la dependencia económica de Puerto Rico de los fondos federales. Obviamente esto agravado por las consecuencias del huracán María. Pobreza, dependencia, inseguridad alimentaria, una amenaza o una existencia de soberanía alimentaria, son temas que están vinculados con esa incapacidad que tiene la economía de Puerto Rico para poder generar en alguna medida elementos que permitan esta superación. Santos Negrón, solamente un dato que quisiera traer a la mesa, es que esta dependencia ha aumentado de 30 a 33% de la población al 40% de la población en términos del aumento de las transferencias. Y recuerden ustedes que todo esto está bajo amenaza en estos debates intensos que se están llevando a cabo en el gobierno federal entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Así que el elemento de la dependencia, el elemento de la pobreza, los elementos de nuestra historia económica, incluso previa a María, porque en muchas ocasiones los análisis nos pintan a nosotros un lienzo que es como que María fue la que nos cambió la realidad. Pero en Puerto Rico, desde que finalizó la 936, los beneficios de la 936 en el 2000, entre el 2003 y el 2005, la gran recesión del 2008, las crisis gubernamentales presupuestarias y la reducción de fondos federales sencillamente crearon las condiciones perfectas para agravar esta situación posterior a María. Es interesante ese número del 67, esa estadística del 67% de hogares bajo el nivel de pobreza, donde la población trabajadora de esas familias tiene que decidir entre comer
o llevar los recursos a la casa para otras necesidades. Y eso es a lo que lleva el doctor Colin Wasp en términos de todo el daño que causa a la salud de la población. Así que esto es economía, esto es alimentación, esto es salud y esto es política. Y esto es política. Sí. Yo creo que economía es política. Tal vez tocando el punto de María, a lo mejor María nos quita unas gringolas que teníamos nosotros mismos por el factor de que si no me afecta a mí, pues no le está afectando a más nadie en Puerto Rico, y eso es algo completamente erróneo, que por eso es que hay lo que estaba comentando Ivonne acerca de que la inseguridad y que la gente haga, hay fast food, en las tiendas hay comida, en los supermercados hay comida y todo eso, pues tal vez mirándolo de ese aspecto, pues yo puedo ir al supermercado y puedo hacer mi compra, puedo ir a comer a un restaurante, puedo ir a comer, pero no todo el mundo tiene esa capacidad dentro de Puerto Rico. Sí. Y volviendo a lo que está diciendo Jaime, ¿verdad? El factor político es lo que nos está afectando en la región, no solamente aquí en Puerto Rico. Porque fíjense ustedes, ahora mismo Cuba está pasando por un momento bien difícil. Estaba escuchando un podcast del ministro de Agricultura de Cuba, donde ellos dependen tanto del alimento importado. Y sin ese alimento importado no pueden darle comida a la gallina para poner los huevos, no le pueden dar a las vacas para producir leche, y así se ven afectados. Es un ciclo que se rompe, ¿verdad?, cuando se afecta en términos políticos. Por ejemplo, la seguridad alimentaria nuestra, no es que nosotros lo vamos a lograr en su totalidad internamente, esto tiene que ser una visión regional. Porque realmente nosotros tenemos unos graneros del Caribe, República Dominicana, que produce muchos alimentos y aún así sufre de inseguridad alimentaria. Cuba, que el 75% de territorio es plano y sufre de inseguridad alimentaria. Puerto Rico, que el 75% es montañoso y sufre de inseguridad alimentaria. Entonces, esto es algo que sí lo tenemos que ver a nivel regional. Desafortunadamente no nos hemos aprovechado, ¿verdad?, de algunos de los tratados que hay para lograr esto, el CAFTA, DR, y esas son las áreas que tenemos que mejorar. Seguimos trayendo arroz ¿de dónde? De Luisiana, de Texas, de California. República Dominicana produce arroz. República Dominicana no nos compra la leche, ¿verdad?, o compra muy poco, y esa integración es bien importante. No es que lo vamos a solucionar en este momento, pero el problema político nos tiene las manos atadas y causa esta inseguridad. Yo recuerdo hace tantos años escuchando a Mirna Comas hablando de seguridad alimentaria y el gobierno no le hace caso. Es como que está esta mujer académica de allá de la universidad hablando de un problema que no existe. Exacto, porque tiene que estar enfocado. Exacto. Así, o la academia es así, que te empieza a inventar problemas que no existen. Y yo a veces me pongo a pensar, y esto de que Puerto Rico tenga que importar el 85% de lo que consume es escandaloso. Y dentro de las recomendaciones que hace, la segunda recomendación que hace este estudio, el instituto, es incrementar la producción agrícola a través de política pública. Y yo no he visto eso, cuántas veces se ha dicho administración tras administración, y a veces me pongo a pensar que todavía está en la psiquis del puertorriqueño. Esto de que en un momento de la historia nos transformamos de tener una economía agrícola a ser un país industrializado, como y que eso era ser un país moderno. Entonces no queremos pensar en volver a desarrollar una economía agrícola en el país. Para mucha gente es como volver atrás, porque todavía hay un menosprecio muy grande en la agricultura como industria y como profesión, que lo hemos hablado en otras veces. Una de los positivos bien grandes que yo le he visto a esta población millennial es que han logrado redefinir lo que son las empresas agrícolas. Sí. Y es extraordinario. Y ves a muchos jóvenes rescatando industrias de productos que se consumen aquí, que le están que le están entregando a la industria gastronómica, que también hay muchos millennials detrás de esa industria. Pero surge y están surgiendo todas las iniciativas que han surgido de desarrollo de industrias agrícolas. Está surgiendo el tercer sector, no surge del gobierno, y seguimos hablando, y viene el huracán y todavía no vemos, y no es una crítica a esta administración, son todas. Sí, pero hay unas partes, ¿verdad? Hay unos ejemplos positivos.
Por ejemplo, pues el Departamento de Agricultura auspicia los mercados familiares que se está dando en muchas regiones. Por ejemplo, este fin de semana se va a hacer en 7 regiones, en varios municipios. Y esa es una forma de llevar productos frescos locales al consumidor. Y eso se está dando continuamente. Estamos viendo nuevos actores, como dice Ivonne. Estamos viendo personas que realmente a lo mejor no estudiaron agricultura, ingenieros, amas de casa, milenios, de todo. Y eso se está dando mucho. Tenemos que contabilizarlo. El otro día estaba escuchando en la televisión, hay un grupo de mujeres agricultoras. Sí. Es un grupo que son 1000 pero miembros. Pero está surgiendo de manera silvestre. Porque no hay el gobierno una... que está elaborando una política pública coordinada para que surja. Sí, pero vamos con lo positivo, ¿verdad? Porque son las comunidades. Sí, lo mismo. Digo que eso está muy bien, extraordinario. Y como tú estabas mencionando, son nichos diferentes. Estamos viendo muchos proyectos agroecológicos, personas jóvenes que se están metiendo aquí. Ustedes saben que hay varios proyectos agroecológicos que reciben personas para ser capacitados. Y viene gente de muchas partes del mundo para aprender cómo se producen alimentos en forma agroecológica. Y hay muchos proyectos y eso. Sí, no quiero volver al gobierno de su rol o falta de rol. Acuérdate, el gobierno tiene... muchas veces está buscando un panacea, está buscando algo que le va a traer miles y miles de empleos, y eso es importante, pero todos estos proyectos que están surgiendo, si los vas contabilizando, traen miles y miles y está teniendo un impacto. No tiene el glamour de otras empresas que quizás el gobierno quisiera incursionar, como ha pasado con la aeronáutica. Sí, es que nadie lo está resaltando, ¿verdad? Ustedes saben que aquí existe World Central Kitchen, que es el proyecto del chef Andrés. Él tiene un programa donde él abre a una convocatoria para propuestas y da hasta $20,000. Pues hablando con la directora del programa, ella me dijo que el año pasado sometieron 150 personas. Esta vez sometieron 450. De un año a otro. Entonces sería interesante ver el perfil de esos 450 y qué impacto tienen ellos. Entonces son proyectos que están por toda la isla, no están concentrados en un lugar. Por lo tanto, yo creo que en términos positivos se está dando un cambio. Lo que yo veo donde hace falta es la estadística, poder contabilizar el impacto real que está teniendo eso. Y esa es la primera recomendación que hace el Definitivamente, porque lo que pasa es que el censo agrícola, que es federal, es el que tenemos cada 10 años más o menos, lo que determina es cualquier persona que vende $500 o más en productos agrícolas, pues lo contabilizan como un agricultor. Y después de ahí lo tienen según el rubro y todo, que es importante, pero cada 10 años, imagínense en eso. Cuando estamos viendo un desarrollo del sector de hidropónico increíble, el sector de agroecología, el sector, como estás hablando, de las mujeres. O sea, eso hay que contabilizarlo ya para tratar de masificar esas iniciativas, porque nos pueden cambiar en términos de, como estamos hablando de seguridad alimentaria, alimentos que locales, sanos, nutritivos, y después podemos visitar las fincas como un elemento de agroturismo, porque nosotros queremos ver de dónde vienen nuestros alimentos. Sí. Nuestros hijos quieren ver eso. Es que todo está cambiando y yo creo que pues tenemos que fomentar esa o sea, que aquí hay otra recomendación que hace el instituto, de desarrollar políticas que protejan el derecho constitucional de puertorriqueño a la alimentación. Y recuerdo mucho el proyecto de Mariana, de la comunidad Mariana en Humacao, que nosotros, que tenían un comedor comunitario y habían hecho un mapping de cuál era su población, cuáles eran las necesidades de las personas con discapacidad, madres solteras, niños, personas mayores. Y hacen este comedor comunitario que yo fui en un par de ocasiones. Y hay gente que comía allí, por lo menos tenías una comida segura el día. Ibas a comer al comedor o se distribuía, habían unas rutas y le llevábamos a personas mayores que no tenían capacidad de moverse y que tenían también sus problemas de salud, que había que llevarlos a su médico y citas. Y aquí hacen un poco este comentario de, mira, eso sucedió en María, pero fuera de María hay una realidad de que hay mucha persona mayor de edad avanzada que vive sola, que pasa hambre. Exactamente. Y que viven a veces en lugares bien remotos. Y esta organización, como muchas otras, hicieron esta gestión
de censar la población, las necesidades y de ver cómo podían suplir o cubrir por lo menos esta que era de alimentaria, esta necesidad alimentaria. Pero más allá del huracán, una de las recomendaciones, mira, es que eso hay que hacerlo como una gestión permanente. Definitivamente. Hay algo que me viene a la mente oyéndolos a ustedes reaccionar en estas últimas dos intervenciones. Además de levantar esa data, que es sumamente importante para poder saber con qué recursos estamos contando en términos de ese desarrollo agroalimentario, es cómo los organizamos. ¿Para qué? Para lograr entonces la transformación política. Porque la transformación política no va a venir de arriba para abajo, tiene que venir de abajo para arriba. Lo que está planteando Wilfredo es muy importante, porque todos podemos traer ejemplos de amistades, vecinos, amigos, jóvenes, matrimonios, que se han ido a reinventar la agricultura, el café, las plantas medicinales, a invertir en tierra, en la adquisición de tierra, y esto es muy importante. Algo que yo creo que es importante también destacar, y esto se está haciendo también en la Biblioteca Jesús T. Piñero, buscando esa integración, esa comunicación, esas alianzas que pueden ir surgiendo desde las comunidades para ir entonces afectando, promoviendo legislación que responda verdaderamente a los intereses del país. No legislación que en muchas ocasiones lo que está mirando son las grandes empresas agroindustriales. Sí, eso ha sido el modelo, ¿verdad? Ese es el modelo. Y ese modelo, la manufactura. Ese modelo es el que nos ha traído aquí, es el que nos explica estas estadísticas, y para transformar esas estadísticas tenemos que movernos entonces a esas alternativas, que yo creo que es importante subrayar, es importante repetir, porque están sentando un ejemplo que es digno de pero ¿cómo nosotros podemos lograr esa integración, esa solidaridad? ¿Qué se ha hecho hasta ahora en la biblioteca, por ejemplo, en el caso nuestro? Bueno, que yo creo que es un buen antecedente. La Biblioteca Piñero inició un proyecto de apoyo comunitario que le llamamos Encuentro Comunitario el año pasado. Y a principio de este año hemos estado, llevamos todo el año ofreciendo talleres, seminarios, charlas y tocando base, creando una red de organizaciones comunitarias. A principios de año llevamos estas organizaciones a la Casa Piñero, que queda en Canóvana, frente al hipódromo, muy cerca de aquí, para trabajar, a ver qué proyectos podíamos desarrollar más allá de los talleres y seminarios que fueran de beneficio para las organizaciones y para las comunidades aledañas a la casa en la región. Así que, de hecho, Wilfredo me está ayudando. Estamos desarrollando unas propuestas a partir de precisamente las recomendaciones de estas organizaciones comunitarias y sus intereses, y casualmente giran en torno a los proyectos agrícolas, huertos comunitarios, mercados agrícolas y energía, las microredes. También. Así que no te puedo adelantar mucho porque todavía estamos en el proceso de desarrollar estas propuestas, pero sí tenemos el ojo puesto en trabajar proyectos de impacto comunitario en el área agrícola, pensando precisamente, cuando nosotros hablamos de esto y surge este estudio de seguridad alimentaria, y hace 2 semanas una portada del Nuevo Día habla que prácticamente el futuro está en la agricultura en Puerto Rico, tú dices, esto no es casualidad. No. Es mucho trabajo lo que tenemos que hacer, estamos bien entusiasmados, sé que más adelante pues le estaremos anunciando de cuáles son los proyectos que iremos trabajando, todavía estamos empezando, de hecho tenemos que hablar. Sí, y lo que estamos viendo es ese cambio, y yo creo, ¿verdad?, que
este programa, si sigue resaltando esos ejemplos una y otra vez, quizás movemos, como está diciendo Jaime, que el gobierno lo mire y diga, mira, esta es una de las rutas que tenemos que ir por ese lado, la participación comunitaria que Ivonne apoya mucho y cree mucho en ella, la parte regional, de trabajar en la parte regional que tenemos que hacer, y ya estamos identificando que la agricultura va a ser un pilar en ese desarrollo, especialmente en la Casa Piñero, que pues el gobernador Piñero en su momento, él fue agricultor, él era una persona muy innovadora, él viajaba el mundo y traía ejemplos, y de esa misma innovación es lo que nos queremos nutrir, ¿verdad? De cosas que no son, la agricultura no es coger una finca, desmontarla y sembrar plátano. Eso, pues, uno puede serse millonario, vamos a decir, pero ¿qué vas a hacer? ¿Destruir la finca? Nosotros queremos un proyecto sostenible, un proyecto que participa a la comunidad, un proyecto que trae riqueza real a la región. Además que hay mucho, la gente a veces lo ve muy simplista, lo que puede ser una empresa agrícola, pero hay tantos negocios que pueden surgir a partir de la industria agrícola, una cadena que, volviendo otra vez, que las comunidades y los millennials lo han estado trabajando muy bien. Desde obviamente el que trabaja la finca, el que empaca, el limpia el producto, el labeling, la entrega a los restaurantes, mucho que tiene que ver con el control de calidad. Ingeniería, la parte social, la parte de internet, hay muchos aspectos. Y todos los de valor añadido. Exactamente. Y perdonen que interrumpa, casualmente el fin de semana pasado estuve la oportunidad de ir a una feria agrícola en Ponce, y la cantidad de no solamente personas que llevan sus productos, sino la cantidad de personas que se dieron cita, y estos comerciantes, por decirlo así, estaban haciendo negocios allí. También dentro de la organización que hizo la feria, les llevaba vendedores para que ellos pudieran exponerles sus productos, para ver si ese vendedor quería adquirirlo para llevarlo a supermercados, para que pudieran distribuirlo. Y alrededor de los mercados se da, fíjate, indirectamente, toda la dinámica que se da, social, cultural, comercial, a partir del negocio agrícola, educativa, porque están los talleres. Sí. Así que... Sí, se han creado apps para diferentes partes, la parte de producción, mercadeo, de muchos apps que han salido que apoyan a la agricultura en diferentes aspectos. En ese sentido, no se pueden ver las iniciativas en estos sectores de manera aislada. Hace unos días yo estaba escuchando a través de la radio a una persona vinculada a la compañía de turismo, que yo me pregunto dónde habrá estado todas estas últimas décadas, porque su discurso era el descubrimiento de la entidad que representaba sobre los proyectos de naturaleza cultural y el interés del turista que está llegando a Puerto Rico en torno a ese tipo de actividad, que quiere ir más allá del Viejo San Juan, más allá de Isla Verde. Y si nosotros miramos, por ejemplo, me viene rápido a la mente España, con todos esos montajes gastronómicos, hoteleros, museológicos, en la cual la gente pues va a visitar lugares con producción de vino, pero también pueden hacer deportes de naturaleza ecológica, toda esa integración, que de hecho los jóvenes lo están viendo de esa manera. Yo conozco muchos que conozco una pareja, tienen 70 cuerdas. Entonces no van a ser 70 cuerdas de plátano. Ellos la tienen dividida, tienen muy pensados los productos que van a tener, más las actividades de naturaleza cultural y deportiva. Así que no es agricultura, es una nueva forma de vida. Que hay mucho terreno perdiéndose, que no está produciendo en el país.
Sí, eso es algo que se sí. me ocurre. A veces pues uno va por el campo y ve terrenos que tú dirías contra, pero aquí se pudiera estar sembrando. Sí. En el sector del café se está viendo eso, ¿verdad? No es solamente producir el café, sino ya ustedes saben que pueden ir a tomarse una rica taza de café en muchos sitios, en Lares, Adjunta, y en algunos de los sitios ya están haciendo cabañas, están pasando a que puedan tener personas, lo que se conoce como el overnight, no es solamente el diario, pero es un proceso, ¿verdad?, donde es un poco lento, no sé qué apoyo están recibiendo del gobierno, pero ya hay varios ejemplos que sí están construyendo cabañas con miras a que se queden, por ejemplo, en Jayuya. Imagínense ustedes pasar un fin de semana en Jayuya, pero añadirle el factor, como dice Jaime, cultural, la parte social, natural, social. Y te vas a tomar un buen café, porque allí hay unos lugares excelentes. Y te enseñan todo el proceso desde el recogido del café, el tostado, el secado, el tostado. Jayuya es un excelente ejemplo, no reciente, sino de varias décadas atrás, porque Jayuya reconoció de arriba para abajo, porque fueron varios alcaldes sucesivos quienes resaltaron el valor del potencial arqueológico para propósitos turísticos. Entonces se estableció el famoso museo en forma de semí, gracias también a unas personas que en esas etapas de su vida se fueron a vivir allí y eran personas de mucha capacidad, mucho talento. Se pudo desarrollar, por ejemplo, CEDETRA, el Centro de Desarrollo Agrícola y Artesanal también. Allí se producían dulces, se vendía café, estaban los artesanos talladores de pájaros, que es algo que ha destacado a Jayuya. Y yo recuerdo que ir a Jayuya, que sigue siendo un proyecto, ¿verdad? Porque las carreteras son muy complicadas. Pero no deja de ser un reto, como lo veíamos, pues como que turístico. Sí, a eso es a lo que me refiero. Pero cuando llegabas allí, aquello era un festín, sí, porque la gastronomía, los museos, podías comprar unas tallas espectaculares, los dulces, el café, ir al paseo tablado de la piedra escrita. Entonces, era toda una integración. Y yo creo que todos los municipios tienen ese potencial. Tienen que identificar los recursos y tienen que organizarlos, tienen que estructurarlos. Pues mira, no hay duda de que quizás no estuviéramos hablando de esto si no fuera por el huracán, porque es que de verdad que es Puerto Rico antes y después y todo. Sí. Y han pasado 2 años y seguimos hablando de María y siguen las controversias, y como vimos la semana pasada, surgió, hoy nos tocaron este botoncito de la sensibilidad, porque sale Netflix, saca este documental After María, que fue una bomba, fue una bomba de reacciones. ¿Cuándo fue eso? La semana pasada en algún momento, y estuvo como 2 o 3 días las redes sociales. O sea, las críticas de si nos representaban, no nos representaban. Un documental muy breve, de apenas ni media hora, ¿verdad? 37 minutos. 30 y pico de minutos. Sí. Aparte de este documental, pues surge otro que ya había salido anteriormente, que es un corto que dura como 10 minutos. Algunos, sí, de 8 a 10 minutos, no dura más de eso, que era un cortometraje, pero tipo documental. Pero anyways, el documental de Netflix por alguna razón ofendió a muchos puertorriqueños al extremo de que comenzaron a recoger firmas para que sacaran al extremo. Imagínate, mira que en Netflix hay cosas, hay documentales, hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas mediocres, hay Netflix compran en todo el mundo. Claro. Y yo nunca he visto, bueno, sabrá Dios, pero la primera vez que yo escucho de que tienen que sacar un documental de una plataforma de video. Es que pero esa petición surge. Hay veces que estamos en unos niveles un poco sensibles, porque es un tema sensible para nosotros los que pasamos por el huracán María aquí en Puerto Rico, pero llegar a hacer una petición para sacar algo que es el punto de vista de una persona que decidió coger su cámara y grabar a estas 3 personas, las experiencias de estas 3 personas, y la misma descripción lo dice.
es el trayecto de estas tres personas. En ningún momento, y por lo menos yo no recuerdo en el documental que lo dijeran, se dice que este documental representa el vivir de todo el mundo en Puerto Rico. O sea, estos fueron estas tres personas que tal vez nos toca una fibra sensitiva, pues claro que sí, porque nosotros nos las vimos bien difícil durante y después del huracán, todavía casi 2 años después. Nos la seguimos viendo difícil. No, y uno puede tener sus opiniones. Yo puedo tener mis opiniones. Digo, yo no voy a pedir que lo saquen. Claro. De cuán bueno o malo fue el documental. Empezando por el contexto. Si ustedes vieron, los que vieron el documental, empieza en frío con estas mujeres y muy poco se habla de cuál fue la experiencia de ellos durante el huracán en Puerto Rico, que le provoca y las obliga, tiene otras connotaciones, que provoca que salgan de Puerto Rico y se vayan, en este caso, a Nueva York. Nueva York, exactamente. A refugiarse allí del huracán. Así que ese contexto no se da para entender un poco, así que uno se queda como a mitad y entonces el análisis. También la gente como que juzga, pero pues esto fue una ayuda que FEMA ofreció y estas personas decidieron tomar esa ayuda. Que si yo tal vez tuve la misma alternativa de ir donde FEMA, pero tal vez yo perdí parte de mi apartamento, pero yo tengo un sitio donde quedarme aquí a vivir. También tengo familia en Estados Unidos que también me pude haber ido, pero opté por quedarme acá. Cada cual en cada decisión. Claro. Yo no sé, porque yo no he escuchado, para ser honesta y tratar de ser objetiva, cuál es la opinión de la productora, la expresión de la productora, de cuál fue la intención con el documental, porque a lo mejor fue eso mismo lo que quería hacer. Si no lo era, pues a partir de ahí poco podemos criticar a partir de cuál fue la intención inicial de la productora sobre este documental, cuál era el mensaje que quería llevar. Obviamente es una visión muy limitada, de 3 mujeres, pues que como decíamos, pues hay mucha gente que dice que eso no representa al país. Sí representa a un sector del país, porque sí lo es. Hay puertorriqueños que no teniendo nada que ver con María, que han vivido así antes del huracán, después del huracán, y que esa es la realidad de ellos aquí en Puerto Rico, allá en Estados Unidos, que se han tenido que ir por razones económicas, no necesariamente por razones del huracán. Así que yo lo podría evaluar de esa manera. Ni siquiera tiene que ver con el huracán, porque si no ni mencionan a María, pues tú dices, esta gente se fue del país. Pudo haber sido hace 10 años. Como las miles de personas que tienen que dejar Puerto Rico, independientemente antes de María. Porque mucha gente sale de Puerto Rico buscando bienestar. Había unos columnistas que decían, es que no nos gusta ver, eso es un rostro del puertorriqueño que nosotros nos negamos a ver, porque preferimos ver. Hubo otro documental que era el de Candlelight, que estábamos diciendo, que es mi opinión, pues es una proyección mucho más romántica del puertorriqueño, que tampoco necesariamente es la realidad, pero es como nosotros quizás como nos sentimos, no necesariamente como nos ve el resto del mundo. Y que también puedo criticar si nos representa o no, que me gustó mucho. A mí, honestamente, Candlelight me gustó más que está mejor trabajado. Que After María. Sí, encuentro que está mejor trabajado. Y me identifico más porque pues era el día a día que yo tenía acá. Tenía que salir a buscar agua, tenía que salir a bailar salsa. No tanto a bailar salsa. Sí, tal vez me di 1 o 2 cervecitas, pero de la manera que yo lo veo, esto lo estábamos comentando tal vez antes de la transmisión, yo veo que es como que ese struggle que tiene el puertorriqueño bregando con el día a día después de María. Pero entonces vemos que la muchacha se prepara para salir y sacar un rato para distraerse un rato. En este caso lo ponen bailando salsa. Sí. Tal vez hay otras personas pues que se van, no sé, a tomar fotos, a hacer un video, a darse la cervecita en la esquina. Todos hicimos algo distinto. Yo cargaba con mi cámara, me iba donde quiera que iba, me llevaba la cámara. Sí, que yo lo veo de esa manera, como que sí, María nos dio tremendo cantazo, pero no nos vamos a quedar. Es que hubo muchas historias, y muchas historias bien diversas. Porque lo que vivió el huracán María en la ciudad, eso pues no es lo que se vivió en Jayuya, ni en Mayagüez, ni en Patillas. Utuado.
Pero también hay otra posible mirada, que es la que no nos gusta aceptar, que es la mirada de la pobreza. Son 3 familias pobres que migran bajo unos programas de FEMA que en otras crisis en los Estados Unidos se completaba con la relocalización de la familia. Y aquí lo que hicieron fue decirle, mire, cuando termine este mes, usted está fuera. Entonces, esa mirada de la pobreza, con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Porque obviamente hay muchos elementos que podrían ser criticados y muchos que ni siquiera se mencionan. Pero por otro lado, yo anoche, viendo el trabajo, todos podemos destacar las fortalezas de esas mujeres, la solidaridad entre ellas y las hijas, ¿verdad? Como esta joven que llega allí y rápido tiene problemas con el bullying porque no es parte de... Así que cabe destacar que son 3 mujeres que se conocieron allá, que no era que venían de la misma comunidad, que forman esos lazos. Esos vínculos. Yo creo que la descripción es que es un cortometraje sobre la vida de 3 familias a través de las iniciativas de las mujeres de esta familia, pero no puede aspirar a más porque es más complejo. Aparte del asunto de la pobreza, hay un tabú entre los puertorriqueños del nuyorican, en torno al nuyorican. Y nosotros tenemos a veces, muchos puertorriqueños, una visión y una idea un poco despectiva de ese puertorriqueño que nosotros entendemos que no, tú no eres puertorriqueño, tú eres nuyorican, tú no eres como Orlando nosotros. Rican, no es Orlando Rican, ya no es Floridian o Puerto Rican, sí. y todas las variables que están desarrollando. Sí, ya New Rican como que ha desaparecido. Hay mucho prejuicio, los puertorriqueños tenemos hay cierto prejuicio contra los nuyoricans o los puertorriqueños que se van y se radican la diáspora. Pero entonces es bien difícil para ellos, porque ellos van allá y no, tú no eres americano, tú eres puertorriqueño. Exacto. Pero entonces vienen aquí a Puerto Rico y dicen, tú no eres como yo, tú eres... Somos distintos y hablamos distintos. Y hay veces que yo creo que esos que están allá, hay veces que a lo mejor sientan hasta más amor por la isla que muchos que hay acá. Y me atrevo a decirlo así, que como que tienen como que ese sentimiento patrio, como que se les nota más. La añoranza es poderosa. Exacto. Pero también eso denota la ignorancia de la historia, porque por ejemplo, nosotros podemos mencionar las continuas migraciones de puertorriqueños. Ya para el 1899, la primera emigración hacia Hawái de trabajadores cortadores de caña, trabajadores azucareros. En la década del 30, lugares del sur de los Estados Unidos. La gran migración de la década del 50, que fue una migración altísima, y obviamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial también la cuestión de los veteranos y toda una serie de beneficios que tuvieron, pues obviamente eso aumentó. Ese planteamiento que yo entiendo que existe y es fuerte contra los puertorriqueños de las diásporas. Es algo que hay que estar consciente, es algo que hay que combatir, es algo que hay que aclarar en el contexto de que Puerto Rico es una nación dividida, donde la mayor parte de nuestra población ya no reside en el archipiélago, reside fuera del archipiélago. Así que mis sobrinos en Colorado que hablan inglés, pero que hablan español y tienen una banderita en el carro, para mí son tan puertorriqueños como los que residen en la isla. Y aunque otros no los reconozcan así. No, hay un sector de la población bien grande que piensan, y eso también pudo haber afectado el documental, que ese puertorriqueño que vive afuera en la diáspora no me representa. Es distinto a mí, pero de manera despectiva. Sí.
aquí también hay un factor que hay que mencionar. También hay unos elementos de racismo y de clasismo envuelto a esto. Siempre han estado ahí presentes en la historia, porque son los sectores dominantes del país por la vía de su rechazo racial, su rechazo económico y su rechazo de género, porque también en el caso del documental son 3 mujeres. Sí. Pero los hombres, ¿dónde los vemos? Tirados en la cama, arreglándose, como estamos diciendo, la barba, salía, tú sabes, con la cadena esa espectacular. No, y las gestiones en gobierno las hacían ellas. Ella. Sí. Como de accesorio al lado, esperando en la acera que ellas salieran de la oficina de gobierno. Que también es otra consecuencia que se observa dentro de toda esa patología que surge de la dependencia, que es que el rol del hombre es mínima, ¿verdad? Y que la mujer entonces es la que, y lo vemos en las comunidades, las primeras caras que surgen son de los varones, son de las mujeres. Y son las abuelas, y son las hijas, y son las madres, y son las hijas. O sea, es una patología que de hecho yo creo que es algo que aquí hay que estudiar. Antes de comenzar hablábamos de Fran Fanon y cómo estudió la patología del colonizado en Argelia y las conclusiones que llegó como psiquiatra prominente en aquel contexto. Y de hecho hay varios textos sobre ese tema y eso es un ángulo que nosotros hemos trabajado. Cómo la dependencia crea todas estas expresiones, todas estas deformaciones. Por ejemplo, la violencia entre los sectores de los varones en Puerto Rico, en estos sectores más pobres, es enorme. Hay unos niveles de frustración que ni siquiera se entienden, porque no se han planteado, menos se han analizado, poca conciencia. Así que, no sé, mientras yo veía esas imágenes, todo esto era lo que me estaba pasando por la cabeza. Y me parece que yo, si me preguntan, para mí, la persona que dirigió este cortometraje, lo que buscó fue precisamente narrar la vida de estas 3 familias. Exacto. Con estas portavoces que eran mujeres pobres. Y yo creo que a pesar de lo que pudimos ver allí y criticar, también hubo un espacio para uno decir, fíjate, cómo a pesar de toda esa marginalidad, todavía son solidarias. Sí, definitivamente. Cómo se protegen unas a otras, cómo comparten la información, porque a todo esto el hombre tirado allí mirando y que la dinámica se da entre las mujeres, exacto, sí, entre los hombres no en el documental. Pero yo creo que estos aspectos se deben de estudiar, se deben de considerar, porque obviamente sufre el hombre y sufre la mujer, aunque no estén conscientes de lo que está pasando. Pero la frustración está ahí. Esos hombres de ese cortometraje no podían ser felices. No podían ser felices, aunque tuvieran la barba emparejada y el pelo sesgado. Y también, siguiendo por ese punto, claramente la persona que está haciendo el documental quiere llevar un punto que a lo mejor, y no es por justificar, pero es por dar un poco de igualdad, que a lo mejor los hombres sí hacían ciertas cosas, a lo mejor salían a trabajar o algo así, pero realmente el enfoque que está dando la persona que hace el documental, sí, pues es en las que no lo conocemos. Y es consecuente, sí, no y fíjense que la línea es consecuente, porque la imagen en la playa es una imagen popular. Sí. Es una imagen de los sectores más populares del país, que son los que están incluidos en ese 67%, con todas sus características e imágenes. Bueno, en algo coincidían los dos documentales, y es que en momentos de crisis se va a bailar salsa. Sí. Eso estamos de acuerdo, en los dos estoy. Y yo podría añadir que no solamente fue en el contexto de
de ese cortometraje, sino que yo recuerdo en el viejo San Juan los negocios sin energía eléctrica, sacando las sillas y las mesas a la calle, y todo el mundo resolviendo como mejor pudiera. O sea, es que también es la respuesta a la crisis. Yo creo que esa unión que vimos en el documental After María de estas tres personas que eran extraños, eso sí lo vivimos aquí en Puerto Rico. Sí, presente. Porque realmente a donde quiera que tú ibas, siempre te encontrabas con personas dispuestas a ayudar. Pero eso es bien característico de nosotros. Sí. Aun cuando decíamos que nunca habíamos conocido a nuestros vecinos y que era la primera vez que hablábamos con ellos, independientemente de que tú no conocieras al vecino, había esta apertura de ayudarse mutuamente. Claro. No tienes hielo, mira, no te preocupes, yo te busco hielo. Sí. Carga, vete a casa y puedes cargar, qué sé yo. Donde yo paso el huracán, que fue con mis padres, son vecinos que la mayoría llevan allí más de 20, 25, 30 años. Y uno de los vecinos, pues tal vez para María llevaría tal vez algunos 6 meses o algo así. Que era como que el más nuevo, y él tenía un bebé, y nosotros como que de vez en cuando, como teníamos el vecino del lado, que para nosotros es familia, nos daba una extensión para por lo menos correr la nevera, sí, y pues mantenerla haciendo hielo. Y eso nosotros le dábamos hielo pues para que mantuviera las cosas del bebé por lo menos, ¿sabes? Y como él salía mucho a la calle, pues él, si encontraba algo que nos hacía falta, él nos los traía. O sea, que siempre ese compañerismo, eso nunca faltó, y yo me atrevo a decir que fue así en gran parte de las comunidades en Puerto Rico. Yo creo que necesitamos un documental que verdaderamente pueda reflejar toda esa diversidad. Mira, pero por otro lado, estamos acostumbrados a que salgan estos documentales presentando el rostro del puertorriqueño. Y como hay tan poco, pues que lo que hacen falta es más visiones, diferentes voces, diferentes experiencias, claro, que quizás es un poco parte de la controversia. Y hoy día estamos viviendo que cualquier persona con conocimiento o desconocimiento de cómo hacer una película, cómo hacer un documental, puede coger su celular, claro, y grabarse. Claro. ¿Tú quieres contar tu historia? Pues mira, tú coges tu celular, te grabas, tienes una excelente cámara. Claro, no todos van a tener la plataforma de Netflix. No, definitivamente, pero está la plataforma de YouTube. Y es una plataforma que puede... No, y Facebook. Yo le quiero lanzar una pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes que Netflix debe quitar el documental después de María? Yo digo que no. No. Yo digo que no. ¿Y por qué? Pues son válidas. Es una voz distinta a la mía, pero el hecho de que sea distinta, pues es no una mirada, que la tengamos que apagar. Es una mirada con sus limitaciones, es una... No me representa a mí, pero representa al país. Es alguien que cogió una cámara, se fue a grabar, se fue a buscar estas historias, las grabó, las editó y todo. Y yo entiendo que es un trabajo que no es mi trabajo favorito, pero es un trabajo y se le respeta por la decisión de querer contar algo. ¿Tú recuerdas en una ocasión cuando la institución estuvo muy activa con los proyectos de internacionalización? Unos periodos de múltiples viajes a la República Popular China, y tú estuviste en 2 ocasiones, si no me equivoco. Y en una de esas ocasiones, creo que fue en Sichuan, hubo un terremoto, creo que era 7 o algo, que fue catastrófico. Y obviamente el impacto en términos de muerte fue alto. Después de que tú regresas y me cuentas y el testimonio, y de hecho visitaron también la institución 2 profesores de la República Popular China, yo me topé con un documental sobre esa situación. Y entonces ahí es que entramos sobre la crítica a las estructuras, la cantidad de muertos que se pudo haber minimizado, la movilización de los recursos del Estado, la movilización y la solidaridad comunitaria. Entonces, cuando tú vienes a ver, ahí tenemos
toda una serie de elementos que nos explican de una manera mejor cuál fue la respuesta a aquella tragedia. Eso no es lo que tenemos en este cortometraje. A eso es a lo que yo aspiraría para poder presentar, si yo fuera el productor y agarrara mi camarita, porque esa podría ser otra cara de esta tragedia en su contexto mayor. Bueno, pero yo reitero, yo no estaría ahogando por retirarla de... No, para nada. Se nos acabó el tiempo por hoy, de verdad que sí, seguimos, estamos otra hora más hablando de María. Gracias Wilfredo, gracias Ramón por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes por la invitación. La conversación estuvo muy, muy agradable y gracias a todos ustedes por sintonizarnos nuevamente. Recuerda que estamos hasta ahora los jueves de 12 a 1 en vivo desde la biblioteca del Gobernador Piñero aquí en la Universidad Ana Geméndez, recinto de Carolina, así que hasta la próxima semana. Buenas tardes. Gracias.